Buenos días. Voy a intentar hacer un pequeño resumen de cómo vemos la implantación del BIM desde el ITEC, que aprovecharé para presentarlo muy brevemente para la gente que no nos conozca. ITEC es una fundación privada sin ánimo de lucro, de la que forman parte la mayoría de los principales agentes de la construcción, públicos y privados, en Cataluña. Es una fundación que realiza su trabajo de una forma neutral, independiente, transversal, muy pluridisciplinar y que viene a ofrecer la posibilidad de ser un punto de encuentro de los agentes del sector, con una capacidad de proponer iniciativas compartidas, pues gracias a esta visión transversal. Aunque nuestra sede está en Barcelona, nuestra actividad actualmente es nacional e internacional. Y en lo que se refiere al BIM, estamos trabajando en estas tres líneas principales: de participar en la definición de metodologías y estándares, aglutinando agentes del sector, facilitar la entrada del BIM a todos los agentes e integrar nuestros productos propios, como ITEC, caso de las bases de datos, sistemas de gestión, software, etcétera, en el mundo BIM. Nuestra presencia en distintos foros para asegurar el conocimiento de lo que se está cocinando, por decirlo de algún modo, en el mundo BIM, está a través de la participación en estas entidades que son perfectamente conocidas. Quizá la menos conocida es la comisión Construimos el Futuro. Esta comisión es un grupo de trabajo que se creó con más de 40 entidades públicas y privadas para trabajar en la implantación del BIM de un modo alineado y ordenado en Cataluña, pero con sintonía con otras acciones que se están haciendo a nivel estatal o a nivel internacional. A mí me gustaría decir que cuando hablamos de BIM siempre estamos hablando de él y deberíamos aclarar en qué términos lo hacemos. BIM en este momento se ha convertido en un término que nos sirve para designar tanto tecnologías o herramientas o procesos como para identificar un nuevo modo de trabajar colaborativamente en el sector. Es decir, hay una visión más instrumental y una visión más de cambio en el sector, un cambio global del modo en el que trabajamos. A nosotros nos interesa sobre todo esta segunda visión. La primera es una parte solamente y haríamos mal si no nos concentramos en la segunda, que es lo que voy a intentar explicar un poco. Nosotros nos planteamos un cambio radical, o no sé si radical, pero a la larga lo será, un cambio muy importante en el sector de la construcción. Y esta oportunidad de cambio nos viene a partir de poner sobre la mesa tres conceptos fundamentales, que son los que vemos aquí. El IPD, ya ha salido en esta sesión en algún momento, el Lean y el BIM. El IPD, entendido como un entorno colaborativo en el cual todos los agentes que participan en el sector de la construcción empiezan a participar cuanto antes mejor en la elaboración de un proyecto, aportando todo su conocimiento, sus criterios, de modo que hagamos mejor cada uno de nosotros nuestro trabajo. Por otra parte está el concepto Lean ligado a la mejora continua de procesos, reduciendo ineficiencias y dando cada vez un valor añadido superior al producto, siempre utilizando un mínimo de recursos. Este es un proceso que no tiene fin, es un proceso continuo que hay que integrarlo en la manera de trabajar. Y en tercer lugar tenemos otro protagonista, que es el BIM, entendido como un trabajo colaborativo de los agentes del sector que organiza toda la información que se genera en el ciclo de vida. Aquí salen algunos términos importantes: la palabra información, generada por todos los agentes; el ciclo de vida del producto construido, por tanto ya no hablamos solo del proyecto y la construcción, sino que hablamos del ciclo de vida completo; y el trabajo colaborativo. Si no hay trabajo colaborativo, si no hay información organizada, no hay BIM, por mucha herramienta BIM que utilicemos. Por eso quiero alejarme un poco de la visión instrumental
de las tecnologías BIM que nos ofrecen muchas ventajas, sin duda. Pero si nos quedamos solo con esta visión, estaremos ante un BIM instrumental y perderemos la oportunidad de hacer una transformación profunda del sector. A partir de ahí entendemos que el IPD, y se ha comentado ya antes, por tanto no me voy a extender mucho, lo que pretende en el fondo, y eso lo vemos en esta imagen, es pasar de un concepto tradicional en el que se toman muchas decisiones en fases medianas o tardías del proyecto. En cambio, tenemos la oportunidad delante de tomar decisiones en las fases primarias. ¿Por qué? Pues porque, como vemos en esta gráfica de esfuerzo y tiempo, hay una fase del proyecto en el que el esfuerzo que se hace para realizar cambios se ve muy gratificado después. No cuesta mucho dinero tomar decisiones importantes en los primeros estadios de proyecto. En cambio, cuando se toman ciertas decisiones con el proyecto avanzado, los esfuerzos primero no tienen tanta importancia o no tienen tanta trascendencia y por otra parte nos cuestan mucho más dinero. Por tanto, debemos llevar la toma de decisiones fundamentales al principio. Y eso quiere decir contar desde el principio con la mayoría de los puntos de vista de los distintos agentes que participan en un proyecto. Y cuando hablamos de proyecto deberíamos aclarar que lo estamos haciendo desde la perspectiva anglosajona. Es decir, llamamos proyecto a la creación de un nuevo activo, pero que va a recorrer todo su ciclo de vida. En España, cuando hablamos de proyecto, tenemos mucha tendencia a hablar de el diseño, el proyecto constructivo, el ejecutivo y la construcción. Y hemos de recorrer todo el paquete completo, desde la concepción del proyecto hasta la deconstrucción o el fin de su vida útil. Por otra parte, tenemos, como decíamos, el Lean, que conlleva unos procesos de mejora continua, que conlleva además determinadas metodologías de trabajo colaborativo que se llevan de un modo radical hasta la ejecución de la obra, donde todos los agentes participan de una forma periódica en la toma de decisiones. Desde ese punto de vista, en ITEC hemos apostado claramente por integrar también este concepto en este salto tecnológico en el sector, y en el último año hemos llevado a cabo 2 congresos internacionales relativos a la incorporación de Lean en el sector público. Eso fue en septiembre de 2015 y luego en mayo de este año hicimos otro congreso internacional relacionado con uno de los puntales del Lean, que es el Last Planner System, un sistema de planificación que nos permite optimizar los trabajos de proyecto con la participación de todos los agentes. Por tanto, nos encontramos sobre ese tablero con esos 3 conceptos y lo que intentamos realmente es hacer esta operación. Llevar a la intersección de las 3 cualidades básicas de estos conceptos e intentar llegar lo más al centro posible de esta intersección. ¿Hasta dónde nos quedaremos? Bueno, la dirección está clara y hay que ir en esa dirección. Antes también se ha dicho que lo más importante son las personas. Alguien ha hablado de que BIM es 80% personas, 20% tecnología. Absolutamente y radicalmente de acuerdo. Por mucha tecnología que tengamos, si no cambiamos el modo de trabajar, cómo entendemos el hecho de colaborar y no nos dotamos de unos marcos normativos y de procesos nuevos, por mucha tecnología que utilicemos, no estaremos haciendo trabajo colaborativo, que es lo que pretendemos bajo nuestro punto de vista. En esta imagen que traigo ahora, quiero representar un poco el cambio de sector que estamos proponiendo. Este esquema es un esquema muy simplificado de cómo se trabaja hoy en día. Hay un flujo de trabajo que consiste en unas fases que yo he simplificado para hacerlo más gráfico, pero que podríamos llamar fases de anteproyecto, proyecto ejecutivo, construcción y explotación del edificio. Y luego tenemos en la columna vertical los principales agentes que intervienen, también de un modo muy genérico: el promotor, el proyectista principal, proyectistas secundarios, léase aquí pues instaladores, cálculo de estructuras, etcétera, dirección de obra, constructor, distintas subcontratas y luego la explotación. Hoy en día, ¿qué ocurre? Que tenemos un flujo de trabajo evidentemente muy secuencial. Hay agentes que intervienen cuando el proyecto ejecutivo ya está avanzado. Hay gente que empieza a intervenir cuando empieza la construcción. Y todo eso provoca una serie de desajustes a lo largo de este proceso, de información que se pierde y algunos problemas que todos nos pondríamos de acuerdo en que hoy en día existen. ¿Y hacia dónde vamos?
vamos hacia este otro concepto, este segundo esquema, en el que lo que se pretende es acercar el inicio de participación de todos los agentes al inicio de las primeras fases de trabajo, y en estas líneas que vemos de color azul con una intensidad variable, lo que vienen a representar es la intensidad de participación de cada uno de estos agentes en distintas fases del proyecto. Obviamente, si nos fijamos, por ejemplo, en el proyectista que pone aquí 1 o 2, que interviene desde fases muy primarias, evidentemente tiene un papel preponderante en el proyecto ejecutivo. Por ejemplo, el cálculo de estructuras. Eso no quiere decir que quien calcula estructuras deba entrar en el proyecto cuando se desarrolla el ejecutivo. Puede participar ya en las primeras decisiones, en las primeras tomas de decisiones del proyecto, en fase de anteproyecto, porque ahí es donde se pueden establecer los criterios básicos que luego van a influir en la generación de un proyecto. Cualquier proyecto que pretenda un determinado uso, una determinada tecnología constructiva, va a precisar que su estructura sea de un tipo determinado. Yo no puedo construir determinados edificios con determinadas estructuras y, por tanto, tendré que ser consciente de que cuando voy a iniciar el proyecto voy a enfrentarme con un problema estructural que tengo que resolver ahora y no cuando tenga el ejecutivo avanzado, que es donde será más caro y más complicado hacer cambios. Por otra parte, si en esas mismas reuniones yo tengo ya los inputs o las necesidades que van a traer los instaladores, la gente que trabaja con esos grandes conductos de aire que al final van a representar interferencias importantes en la estructura, debo incorporarlos al principio ya. Y de ese modo todos trabajaremos un poco menos, haciéndonos la vida un poco más agradable, colaborando y compartiendo los conceptos o las ideas que a cada uno de nosotros nos interesan. Ese es el gran cambio en el que nos enfrentamos. Por tanto, resumiendo algunas cuestiones que han salido, veríamos aquí en esta tabla, en la columna de la izquierda, el proceso convencional, a la derecha los procesos altamente colaborativos. Y si observamos algunos de los aspectos que determinan este cambio, los veremos muy claramente. Los participantes del proyecto. ¿Qué ocurre actualmente? Que trabajan de una forma fragmentada y muy jerárquica. Y lo que proponemos es que se trabaje con equipos abiertos y colaborativos. En cuanto al proceso, ya hemos visto actualmente procesos secuenciales, segregados, muy individuales, con un intercambio limitado de información, a veces incluso con pérdida de información de un paso a otro. ¿Y hacia dónde tenemos que ir? Pues a un trabajo concurrente, con un ciclo de vida completo y compartiendo información. Y en cuanto a riesgos, ¿qué ocurre hoy en día? Que cada uno asume su propio riesgo de su pequeña parcela de trabajo en un proyecto. Y en cambio lo que deberíamos hacer es compartir el riesgo y gestionarlo de un modo colectivo. En cuanto a beneficios, ¿qué ocurre? Pues que hoy en día cada uno tiene su pequeña parcela, intenta sacar el máximo beneficio del contrato que le han hecho, se olvida del que ha venido antes y se olvida también del que vendrá después. Mientras yo saque mi propio beneficio, todos tranquilos. Bueno, pues esto no puede ser. Lo que hay que hacer es obtener un beneficio en común, por el trabajo común, todos alinear nuestros objetivos de beneficio en el proyecto, todos trabajar con el mismo objetivo y repartir los beneficios todos, pero porque todos hemos trabajado colaborativamente. Y finalmente la tecnología. Hoy en día trabajamos con papel, hojas de cálculo, software aislado en nuestros despachos, mucho email, desde luego, que a veces es incluso difícil ya de gestionar, y hemos de ir hacia una visión mucho más digitalizada del sector, donde haya un diseño orientado a objetos, que es lo que nos aporta el BIM, datos centralizados y compartidos, para no tener 27.000 veces el mismo dato escrito en 200 documentos que luego se contradicen entre ellos. Pues no, tiene que estar todo esto compartido. Y finalmente, evidentemente, pues no solo compartimos datos, sino también el conocimiento, que es muy importante. Por tanto, esta palanca de cambio en el sector de la construcción, ¿qué nos da? Pues involucra a todos los agentes, no solo a algunos, no solo a los arquitectos o a las direcciones de obra o al constructor, también implica a los subcontratados, a la gente que está en los talleres produciendo pequeñas partes del edificio. Todos tienen que estar integrados aquí. Por tanto, es un escenario altamente inclusivo. Aquí no dejamos a nadie de lado. Esto muchas veces hablamos de que la implantación de BIM debe ser, sí o sí, una implantación top-down, es decir, decisiones desde arriba para que involucren a toda la empresa.
todos tenemos que estar convencidos de que hay un cambio de cómo trabajamos, no solo de algunas personas que cambian una herramienta informática por otra. Eso no es el cambio. Aumenta el nivel de compromiso de los actores. Eso significa, como decíamos, una digitalización profunda. Es una oportunidad también para la industrialización, para llevar la construcción a cotas mayores de industrialización, que no quiere decir hacer edificios modulares ni repetitivos, no tiene nada que ver. Tiene que ver la industrialización con lo que hace la industria en otros sectores. Es decir, quien fabrica neveras o fabrica televisores o coches tiene procesos absolutamente trazables, reconocidos, con responsabilidades claras sobre cada uno de los elementos, que los elementos cuando se acoplan entre ellos encajan perfectamente. ¿Alguien le ha preguntado a una persona que es en una fábrica de montaje que ha colocado una puerta de un SEAT si la puerta, una vez montada, encaja bien o mal? ¿La puerta encaja? Sí. No. Sí. No. Sí. Encaja. Por tanto, eso es lo que hay que considerar en la construcción. Y la construcción está llena de sí. ¿Me entendéis? Por tanto, esa es la industrialización. Y otra parte importante es la oportunidad de internalización. Internalización porque todo lo que estamos viendo, y se ha comentado esta mañana, nos permite estandarizar procesos y, por tanto, trabajar colectivamente de un modo mucho más abierto y menos localizado, aunque eso no anula, por descontado, el nivel local. Y finalizo con esta imagen en la que, aunque hay una palanca de cambio, también hay que tener unas precauciones. Y esas precauciones son, primera, no banalizar el BIM. Y no banalizar el BIM, aquí esto va para todos. No empecemos con historias de que esto del BIM, me compro un software y ya lo he hecho, ya soy BIM. No. Y los licitadores, públicos o privados, cuando piden BIM en un proyecto, tienen que saber qué piden. Poner en un pliego de condiciones que lo quiero en BIM es no decir nada, es banalizarlo. Por tanto, hay que ir con cuidado con este concepto. Entenderlo como un instrumento complementario y comprender bien su alcance y limitaciones. BIM no es la panacea. Es un camino que hemos empezado, que tiene una perspectiva muy interesante, muy potente, con experiencias ya muy positivas, pero que también tiene sus limitaciones y hay que ponerlas de manifiesto, porque si no, levantamos expectativas que luego no se cumplen. Sobre todo para esa gente, como decía antes, dos líneas anteriores, que pide BIM porque se cree que eso se lo va a solucionar todo y luego cuando tiene el BIM no le soluciona nada. Bueno, ¿por qué? Pues porque no sabía que el BIM tenía unas limitaciones y porque no ha sabido pedir lo que a él le interesaba. Por tanto, es una oportunidad de cambio global del sector ligado a nuevos modelos de actuación y ir hacia una digitalización muy potente. Y eso es todo, una visión muy rápida de lo que estamos trabajando en este momento. Gracias.